Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal donde compartimos historias reales de gente común que logró cosas extraordinarias en el campo. Si es tu primera vez aquí, te pido de corazón que te suscribas y actives la campanita porque cada semana traigo contenido valioso que puede cambiar tu perspectiva sobre lo que es posible cuando tienes determinación. Y si este video te inspira, no olvides darle like, eso me ayuda enormemente a seguir trayéndoles estas historias. Hoy vamos a hablar de algo que me llena de emoción. La historia de alguien que empezó sin absolutamente nada, sin conocimientos, sin experiencia, solo con 5 cabras lecheras y un sueño que parecía imposible. Te voy a contar cómo pasó de no tener idea de qué hacer a construir un negocio próspero que cambió completamente su vida y la de su familia. Así que ponte cómodo, porque esta historia te va a motivar y te va a enseñar que nunca es tarde para empezar algo nuevo. Déjame llevarte al principio de esta historia, porque es ahí donde todo cobra sentido. Imagínate a alguien que vivía en la ciudad, trabajando en empleos temporales, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. No había ahorros, no había propiedades, solo deudas, y la sensación constante de que la vida se le estaba escapando de las manos. Ese era el panorama hace algunos años. La situación económica era tan apretada que había días en los que decidir entre comprar comida o pagar algún servicio básico era el dilema diario. Pero hubo un momento, ese momento crucial que todos tenemos en algún punto de nuestras vidas, donde tuvo que tomar una decisión. Seguir en ese ciclo infinito de pobreza y frustración, o arriesgarse a hacer algo completamente diferente. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la oportunidad llegó de la manera más inesperada. Un familiar del pueblo le ofreció un pequeño terreno prestado, casi abandonado, lleno de maleza y sin ningún tipo de infraestructura. Junto con ese terreno, le regalaron 5 cabras lecheras que ya estaban viejas y que francamente nadie más quería. Para muchos, eso hubiera sido una carga más que una oportunidad. 5 cabras flacas, un terreno abandonado y 0 conocimientos sobre ganadería. Pero aquí está la primera lección que quiero que entiendas. A veces, las grandes oportunidades no llegan envueltas en papel brillante. Llegan sucias, descuidadas y aparentemente sin valor. Lo que importa no es cómo se ve la oportunidad, sino qué haces con ella. Los primeros días fueron brutalmente difíciles, no tenía idea de cómo alimentar correctamente a las cabras, no sabía cómo ordeñarlas, ni siquiera entendía sus comportamientos básicos. Las primeras veces que intentó ordeñar fue un desastre total. Las cabras se movían, pateaban el balde, y él terminaba con más leche en su ropa que en el recipiente. Hubo momentos de querer rendirse. Momentos donde pensó que había cometido el error más grande de su vida al dejar la ciudad. Pero aquí viene algo fundamental que marcó la diferencia. En lugar de darse por vencido, empezó a buscar información. No tenía dinero para cursos caros ni para contratar a un experto, así que hacía lo que podía. Hablaba con los viejos del pueblo, esos campesinos que llevaban toda la vida trabajando con animales. Al principio, algunos se reían de sus preguntas básicas, pero poco a poco encontró a personas generosas que estaban dispuestas a enseñarle. Pasaba horas observando cómo otros ganaderos manejaban sus rebaños, tomaba notas mentales de todo, aprendió que las cabras necesitan una dieta balanceada, no solo pasto. Descubrió que el agua fresca y limpia era absolutamente crucial. Se dio cuenta de que estos animales son increíblemente inteligentes y sensibles, que necesitan rutinas y que responden al trato amable. Cada día era una escuela nueva. Cada error era una lección que grababa en su memoria para no repetirla. La producción de leche al principio era mínima, esas 5 cabras apenas daban lo suficiente para llenar un par de botellas al día. Pero no se desanimó. Empezó a vender esa leche de puerta en puerta en el pueblo. La gente al principio era escéptica, pero la leche de cabra fresca y de calidad habla por sí sola. Tiene un sabor único, es nutritiva, y hay quienes la prefieren por sus propiedades digestivas. Poco a poco fue ganándose la confianza de algunos clientes. Con ese pequeño ingreso, empezó a reinvertir cada centavo. No se gastaba el dinero en cosas innecesarias. Todo iba de vuelta al negocio. Compró mejor alimento para las cabras, arregló las cercas del terreno
construyó un pequeño cobertizo para protegerlas de la lluvia y el sol extremo. Y algo mágico empezó a suceder. Las cabras comenzaron a producir más leche. Cuando un animal está bien cuidado, bien alimentado y en un ambiente tranquilo, su producción aumenta naturalmente. Después de varios meses de trabajo duro, logró ahorrar lo suficiente para comprar su primera cabra nueva. Era joven, sana y venía de una buena línea genética. Esa inversión cambió todo. Esa cabra producía el doble que las otras y además podía criar. Pronto tuvo su primer cabrito y luego otro. El rebaño empezaba a crecer de forma natural. Pero el camino no fue fácil, y aquí necesito ser honesto contigo porque la vida real no es como esas historias de éxito instantáneo que ves en internet. Hubo enfermedades que aprender a identificar y tratar. La primera vez que una de sus cabras se enfermó, entró en pánico total. No sabía si era algo grave o pasajero. No tenía dinero para llamar a un veterinario. Tuvo que correr al pueblo, preguntar a los más experimentados y aplicar los remedios tradicionales que le recomendaron. Por suerte funcionó. Pero esa experiencia le enseñó la importancia de la prevención y de tener al menos un conocimiento básico de medicina veterinaria. También enfrentó el clima, hubo sequías que hicieron difícil mantener el pasto verde, tuvo que aprender a almacenar forraje, a buscar alternativas de alimentación cuando los recursos eran escasos. Hubo tormentas que dañaron sus instalaciones improvisadas y tuvo que repararlas con sus propias manos, muchas veces bajo la lluvia, cansado y adolorido. Y luego estaba la soledad del trabajo. Trabajar solo en una granja es agotador, no solo físicamente, sino mentalmente. No hay días libres cuando tienes animales que dependen de ti. Las cabras necesitan ser ordeñadas cada día, necesitan comer cada día, necesitan cuidados constantes. Hubo momentos de profunda fatiga, donde su cuerpo le pedía descanso, pero las responsabilidades no paraban. Sin embargo, algo interesante sucedió durante ese proceso. Empezó a enamorarse del trabajo. Descubrió que había una satisfacción inmensa en ver a sus animales saludables y productivos. Encontró paz en las mañanas tempranas cuando ordeñaba mientras salía el sol. Desarrolló un vínculo con cada una de sus cabras, conocía sus personalidades, sus manías, sus preferencias. Dejaron de ser solo animales de producción para convertirse en parte de su vida diaria. Mientras tanto, su reputación en el pueblo crecía. La gente comentaba sobre la calidad de su leche, sobre cómo había transformado ese terreno abandonado en una pequeña granja productiva. Empezaron a llegarle más clientes, algunos incluso de pueblos vecinos. Tuvo que organizarse mejor, establecer rutas de entrega, mantener estándares de higiene más estrictos. Con el rebaño creciendo, tomó otra decisión importante: especializarse. Investigó qué razas de cabras eran las mejores productoras de leche en su clima y región. Aprendió sobre genética básica, sobre cómo seleccionar los mejores animales para reproducción. Empezó a mejorar la calidad de su rebaño, vendiendo los animales menos productivos y quedándose solo con los mejores. También diversificó sus productos. No se quedó solo con la leche fresca. Aprendió a hacer queso de cabra, un producto con mucho mayor margen de ganancia y que se conserva por más tiempo. Los primeros quesos fueron terribles, lo admito, pero persistió, experimentó con diferentes recetas, consultó con queseros artesanales y eventualmente desarrolló un producto excelente que empezó a vender en mercados locales. Luego vino el yogur de cabra, el dulce de leche y otros derivados. Cada nuevo producto era un riesgo, requería inversión en materiales y tiempo de aprendizaje, pero también habría nuevas fuentes de ingreso. Su pequeño negocio se estaba convirtiendo en algo más complejo y sofisticado. Años después del inicio, su rebaño había crecido significativamente. Lo que empezó con 5 cabras viejas, ahora era una operación con decenas de animales sanos y productivos. Había construido instalaciones apropiadas, con áreas de ordeño limpias y eficientes, corrales bien diseñados y sistemas de almacenamiento de alimento. El terreno que le habían prestado lo pudo comprar finalmente, y hasta adquirió tierras adicionales para expandirse. Pero más allá de los números y el crecimiento material, lo que realmente cambió fue su vida. Pasó de ser alguien sin rumbo, luchando por sobrevivir, a ser un empresario rural respetado. Logró salir de la pobreza, no de la noche a la mañana,
sino paso a paso, con trabajo constante y decisiones inteligentes, pudo darle mejor vida a su familia, enviar a sus hijos a buenas escuelas, construir una casa digna. Y aquí está la parte que más me gusta de esta historia. No se quedó con el conocimiento para sí mismo. Empezó a ayudar a otros que querían comenzar en la ganadería caprina. Daba consejos gratis, compartía sus experiencias, incluso regalaba cabritos a familias necesitadas para que pudieran empezar su propio camino. Entendió que el éxito verdadero no es solo acumular riqueza personal, sino también levantar a tu comunidad. Hoy en día, su historia es un ejemplo en la región, pero lo más importante es que demuestra algo que necesito que entiendas profundamente. No necesitas tener todo resuelto desde el principio. No necesitas ser experto. No necesitas tener mucho dinero. No necesitas condiciones perfectas. Lo que necesitas es voluntad de aprender, disposición de trabajar duro y la paciencia para entender que el crecimiento real toma tiempo. Mira, yo he trabajado con animales toda mi vida, y te puedo decir que criar cabras lecheras es uno de los emprendimientos más accesibles que existen en el sector agropecuario. Las cabras son animales resistentes, se adaptan a diferentes climas, requieren menos espacio que el ganado vacuno y su periodo de gestación es más corto, lo que significa que tu rebaño puede crecer más rápido. Además, la leche de cabra tiene un mercado creciente porque cada vez más personas reconocen sus beneficios nutricionales. Pero lo más valioso no es la especie animal que elijas, sino la mentalidad con la que te aproximes al trabajo. Esta historia nos enseña que los comienzos humildes no determinan tu destino. Esas 5 cabras viejas que nadie quería se convirtieron en el fundamento de un negocio próspero porque alguien vio potencial donde otros solo veían un problema. Te enseña que la falta de conocimiento no es un obstáculo permanente. Todos empezamos sin saber, pero los que triunfan son los que tienen hambre de aprender. En el campo, tu mejor maestro es la experiencia diaria, la observación constante y la humildad de preguntar a quienes saben más que tú. Te muestra que el éxito no viene de grandes inversiones iniciales, sino de reinvertir consistentemente. Cada peso que ganaba volvía al negocio. No hubo lujos, no hubo gastos innecesarios. Solo reinversión inteligente y paciencia para esperar los resultados. Y quizás la lección más importante, el éxito requiere tiempo y consistencia. No hubo un momento mágico donde todo cambió de repente. Fue la suma de miles de pequeñas acciones correctas, día tras día, mes tras mes, año tras año. Fue levantarse cada mañana incluso cuando no tenía ganas, fue seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles, fue mantener la visión a largo plazo cuando los resultados inmediatos eran desalentadores. Hoy quiero que reflexiones sobre tu propia situación. Tal vez estás atravesando dificultades económicas. Tal vez sientes que no tienes las habilidades necesarias para emprender. Tal vez piensas que ya es muy tarde para cambiar de rumbo. Pero esta historia te demuestra que nada de eso es verdad. Si alguien pudo transformar 5 cabras viejas en un negocio exitoso, sin conocimientos previos, sin dinero, sin contactos, entonces tú también puedes cambiar tu realidad. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy prometiendo resultados rápidos. Lo que te estoy diciendo es que es posible que el campo, la agricultura, la ganadería ofrecen oportunidades reales para quien está dispuesto a trabajar, que puedes empezar pequeño y crecer de forma orgánica, que los errores son parte del proceso de aprendizaje, no razones para rendirse. Si estás considerando iniciar algo en el sector agropecuario, mi consejo es simple: empieza. No esperes a tener todas las condiciones perfectas porque nunca llegarán. Empieza con lo que tienes, aprende en el camino, ajusta sobre la marcha. Busca mentores, gente con experiencia que pueda guiarte. Lee, investiga, observa. Y sobre todo, sé paciente contigo mismo. El campo tiene un ritmo diferente al de la ciudad. Aquí las cosas crecen lentamente, pero con fundamentos sólidos. Un árbol frutal tarda años en dar su primera cosecha, pero luego produce durante décadas. Así es construir un negocio agropecuario. Requiere inversión de tiempo y esfuerzo al principio, pero una vez establecido, te puede dar frutos por mucho tiempo. Y recuerda siempre que estás trabajando con vida, con seres vivos que dependen de ti.
Eso conlleva una responsabilidad enorme, pero también una recompensa incomparable. Hay algo profundamente satisfactorio en cuidar animales, en trabajar la tierra, en producir alimento de calidad. Conectas con algo ancestral, con el ciclo natural de la vida, y eso te da una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa. Esta historia de pasar de pobre a próspero con un pequeño rebaño de cabras es inspiradora, pero no es única. Hay miles de historias similares de gente común que logró cosas extraordinarias en el campo. La diferencia entre los que lo logran y los que no, casi nunca es el talento o las circunstancias iniciales. La diferencia está en la determinación, en la capacidad de seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, en la voluntad de aprender de cada error. Entonces te dejo con esto. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste esa chispa de «yo también puedo hacerlo», ese es el momento de actuar. No dejes que el miedo te paralice. No dejes que la falta de recursos te detenga. No permitas que las opiniones negativas de otros apaguen tu sueño. Toma esa chispa y conviértela en fuego. Da el primer paso, aunque sea pequeño. Investiga, planifica, consulta, pero sobre todo, comienza. El mundo necesita más gente trabajadora, más productores, más emprendedores rurales que entiendan